Danny Flow le tira a Bert O. Ahora bien, ¿qué sucedió con estos influencers que terminaron creando una nueva polémica que se le venía arrastrando desde hace ya unos años atrás? Y bueno, la pregunta aquí es, ¿cómo pasó todo esto o qué onda? Pues bien, todo comenzó cuando Danny Flow fue invitado a un podcast de Gusgri. En este podcast se tocaron varios temas de gran importancia para los seguidores de Danny Flow. Sin embargo, hubo un momento donde surgió el tema de un pequeño problema que tuvo Danny Flow con Bert O hace un par de años atrás. Ahora bien, todo esto se remonta hace unos años cuando Bert O y Luisito Comunica invitaron a Danny Flow a su podcast, llamado En Cortinas con Luisito y Bert O. Ahora bien, la intención por la cual invitaron a Danny Flow fue para saber un poco más de él, ya que en ese momento él estaba en tendencia, por así decirlo, ya que él en un principio hacía batallas de rap contra otras personas. Sin embargo, su visión y trabajo lo llevaron a cambiar un poco las cosas, y después comenzó a hacer música, sin dejar a un lado las rimas, las cuales fueron las que lo hicieron viral en un principio. En ese podcast le hicieron una serie de preguntas. Sin embargo, hubo un momento en el video donde Bert le dio un consejo a Danny Flow, el cual era que no dejara a un lado las rimas por la música y que lo hiciera un tanto chistoso, ya que en ese preciso momento Danny Flow comentó que le interesaba más la música que las batallas de rap, pero Bert dijo que eran mejor las rimas. Ahora bien, este fue el detonador de la polémica. Sin embargo, fue hasta ahora que surgió esta polémica, ya que Danny Flow dijo en el podcast de Gusgri que en ese momento él se sintió ofendido de cierto modo, pero que él comprendía las cosas. Y por si fuera poco, además mencionó que como Luisito y Bert en su podcast promocionaban el tequila de Luisito, es por eso que Bert ya traía sus tragos encima, y a lo mejor por eso se comportó de esa forma. Rápidamente, este clip del video se comenzó a hacer bastante viral en redes sociales, y como ahora Danny Flow es uno de los reggaetoneros mexicanos más conocidos del momento, muchos de sus seguidores se le fueron encima a Bert O a tirarle en su cuenta de Instagram. Pero al poco tiempo, Bert respondió a esta polémica con unas historias en su cuenta de Instagram, donde mencionaba lo siguiente. Hace como 1 año y medio vi un podcast en el que Danny Flow platica este suceso, esta anécdota, este momento desagradable de la entrevista. Y después en el podcast lo cortaron y subieron esos pedacitos a TikTok. Claramente esos pedacitos fueron los que se hicieron virales, en los que habla de la pelea conmigo, en los que habla de la pelea, creo que se peleó con Alex Sintek y con otra persona. Esos son los que se vuelven virales. Entonces, lo entiendo perfectamente. Cuando fue a otro podcast, volvió a hablar de eso, ¿sabes? Como que, y esto es lo que da la viralidad, pum, pum, pum. Y después creo que hubo otro tercer podcast o otro cuarto podcast en el que se volvieron a tocar esos puntos, porque se sabe que cuando cortas los clips, cuando hay una polémica, ahí es lo que se hace viral. Entonces lo entiendo perfectamente, ustedes lo entienden perfectamente. Nos gusta toda esa jiribilla, todo ese chismecito. Últimamente veo mucho chismecillo, mucha letra azul en TikTok de este momento, el momento en el que Danny Flow casi pierde el control, porque en el podcast le dije que lo invitamos por sus rimas. Poniéndolos en contexto, hace unos años Danny Flow no era el cantante de reggaetón más escuchado, que actualmente lo es, el cantante de reggaetón más escuchado en México, lo cual está brutal, porque se le está dando un espacio al reggaetón en México. Muchas felicidades, pero bueno, en ese momento él era muy conocido porque sus rimas en internet eran muy famosas. Tenía unas rimas en las cuales se burlaba de la mamá de sus adversarios, diciéndoles que su mamá veía la televisión, la novela Fuera del Electra, diciéndole que les gusta las normas y que tu mamá se llama Norma. Y cuando lo invitamos al podcast era el pic de esas rimas, entonces pues lo invitamos por esas rimas. Ahora, de eso a humillar a una persona, yo sinceramente no encuentro la lógica, no encuentro la comparación. Un comentario que hice fue este. Es flow, pero de ahí, o sea, te agarras, sacas un billete y de ahí produces lo demás, güey. No hay publicidad mala. Pero si mantengo esa imagen, güey, nunca se le va a dar la seriedad que yo quiero que se le dé a la música. Pero las cosas se pusieron un poco más calientes cuando Luisito Comunica publicó un video en colaboración con Danny Flow y Bella Cat, el cual se trataba sobre la nueva música que está rompiendo barreras, lo que hizo que esta polémica se hiciera un poco más fuerte, ya que en los últimos años Luisito Comunica y Bert O se han caracterizado por tener una muy buena amistad, lo que provocó que los seguidores de Bert le comenzaran a tirar hate a Luisito Comunica por hacer esta colaboración.
Por otro lado, Danny Flow le siguió tirando a ver O, y esto fue a través de su cuenta de Instagram, donde publicó esta imagen en la cual algunos de sus seguidores le decían que ya dejara todo por la paz. Vi mi ventaja y la aproveché. ¿Es lo que hacen los héroes o no? Sin más, nos vemos. Hasta la próxima.